Pues vamos a iniciar el estudio bíblico a ver el capítulo 7 de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 7, pues creo que lo terminaríamos hoy completo. Está el apóstol Pablo abordando más la situación de la iglesia de Corinto. Y tenemos que recordar cómo fue 1 Corintios y el contexto de 1 Corintios que se refiere a conflictos que había dentro de la iglesia, muchas irregularidades, desconocimientos, aunque tenían dones y manifestaciones del Espíritu Santo, no estaban comportándose bien. Incluso había cuestiones de pecado, problemas de doctrina, no creían muchos en la resurrección, conflictos no entre Pablo, Pedro y Apolo, sino que ellos hacían sus grupos, hacían sus divisiones, los hermanos de Corinto, y entonces se crearon estas como facciones, como diferentes grupos dentro de la iglesia, que unos eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, o sea, de Pedro. Y este fue el contexto y la razón de 1 Corintios, y todos concuerdan que eh, lo que va a hablar ahora el apóstol Pablo capítulo 7 es precisamente por lo que sucedió con esa carta, 1 Corintios, todos concuerdan y que a causa de y a razón de esa primera carta, entonces ellos cambiaron su forma de ser, sus pensamientos, y entonces el apóstol Pablo empieza a tratar esa cuestión, esa situación, lo cual es bueno contemplarlo y lo ve de una forma muy general y por eso es que el capítulo pasará casi que de largo, porque vamos a ver qué pasó con la congregación de Corinto, lo cual es algo bueno de ver, el hecho de que una congregación con muchos errores, defectos y problemas doctrinales también, pues recibieran la carta y se dieran al arrepentimiento. Es algo muy bueno y es algo muy positivo para darnos cuenta de que la palabra de Dios pues siempre dará su fruto, y su fruto tiene que ver no solamente con un crecimiento, sino también con corrección, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. Tiene que ver con corregir el camino, con cambiar la forma de pensar, redarguir la mente, ¿no? Y los corintios, perdón, se eh, entendieron la lección, entendieron la idea, entendieron el propósito. Por supuesto, la primera carta de Corintios es muy grande, muy importante, por algo la guardaron. Entonces, todos concuerdan que es a eso a lo que se refiere. Entonces, el apóstol Pablo empieza a hablar de esa carta de 1 Corintios, empieza a hablar de esa carta y de todo lo que tiene que ver. Dicho sea de paso, 1 Corintios y 2 Corintios, algunos consideran que en realidad no es solo una carta y segunda carta, sino que en realidad hay más cartas adentro de esto, pero obviamente esto fue reuniéndose con el paso de los años y fue copiándose y todo lo demás. Entonces, el apóstol tuvo muchas correspondencias con los corintios, entonces se piensa que 1 Corintios y 2 Corintios pueden ser reuniones. No lo sabemos, o sea, que se juntaron varias de esas cartas, no lo sabemos en realidad. Solamente tenemos las cartas y hay ciertas especulaciones al respecto, pero el apóstol Pablo sí se entiende que se refiere a todos los sucesos de esa primera carta, que por supuesto fue la que acabamos de ver hace ya algún tiempo. Entonces vamos a iniciar capítulo 7 versículo 2. 2 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice, admitidnos, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío. Con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Es expresiones muy interesantes del apóstol Pablo, el hecho de decir sobreabundo en todas mis tribulaciones. Y vemos una pequeña explicación, versículo 5, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro espíritu, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Muy importante. Más o menos estaría hablando de lo que habló los primeros capítulos, de todas las aflicciones que tuvo que padecer. Pero muy importante, como de fuera conflictos, de dentro temores, pero estaba gozoso.
al mismo tiempo nos gozamos en todas nuestras tribulaciones, como dice versículo 4. ¿Y esto por qué? Versículo 6. Pero Dios que consuela a los humildes. La consolación de Dios es precisamente la más importante. Lo más importante que debemos tener en nuestras vidas, Dios nos da fortaleza, Dios nos da ánimo, Dios nos consuela siempre, pero por supuesto con humildad, siempre y cuando nosotros seamos humildes. ¿Por qué la humildad es tan importante? Bueno, en primer lugar, porque la humildad, diría yo, es de las características importantes de Dios, más valiosas. Bueno, a nosotros nos ha servido muchísimo, pues obviamente la humildad de Dios hizo que enviara a su Hijo, hizo que el Señor Jesucristo se humillara a sí mismo, como dice capítulo 2 de Filipenses. La humildad es muy importante, pues es una característica de Dios, precisamente para poder salvarnos. Si no fuese por esa humildad, entonces no seríamos salvos. Y debemos entender que todas las características que tienen que ver con Dios o se parecen a Dios, entonces son agradables para Él. Entonces, la humildad es muy importante. Si queremos ver caso a caso, pues, ¿qué pasa cuando nosotros no somos humildes? Siempre vienen conflictos, siempre vienen problemas. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es echarle la culpa a Dios, precisamente por nuestra falta de humildad. Eh, Nos sentimos merecedores de diferentes cosas, de multitud de cosas, y no es tan así. No debemos pensar tanto de esa manera. Y solamente consideremos al apóstol, un apóstol tan querido como era el apóstol Pablo y tan amado por el Señor, pero el Señor lo dejó en muchas tribulaciones, conflictos, y esto por llevar la palabra del Señor. Así que no debe sorprendernos las dificultades que vienen a nuestra vida, no debemos preocuparnos tanto, pero sobre todas las cosas no perder la humildad, señalar a Dios, sino que lo que hay que hacer es esperar en Dios, ser humildes, humillarnos ante Él, pedir perdón. Esa es otra. Muchas veces los creyentes no pedimos perdón, no consideramos todas las maldades que hacemos y todo el, pues llamémosle el desinterés que tenemos hacia Dios a veces. Es cierto que hay otras situaciones, hay otras cuestiones en la vida y eso nos ocupa mucho tiempo, mucho interés, mucho de nuestra mente, de nuestro tiempo, es cierto, pero le fallamos a Dios y le faltamos a Dios en diferentes formas. También nuestra falta de carácter nos hace responder de una manera incorrecta ante ciertas situaciones y esto también puede ocasionar problemas. Y todo es cuestión de falta de humildad. Falta de humildad es una característica que tiene que ver con Dios, una característica que refleja a Dios, una característica muy importante, que por supuesto muchos cristianos están perdiendo, especialmente ahora. Vean todos estos evangelios extraños que han surgido, pues de donde pareciera que Dios tiene la obligación de ser millonarios y multimillonarios a las personas, y no es así. Los únicos millonarios que terminan siendo son los que están al frente diciendo todas estas mentiras, ellos sí. Dios consuela a los humildes. ¿Y por qué? Recibió consolación el apóstol Pablo en medio de sus tribulaciones, en medio de sus conflictos, en medio de todos los problemas que tenía. Bueno, porque vino Tito. Tito, uno de sus colaboradores, fue el que vino. Vamos a leerlo. Nos consoló con la venida de Tito. Nos consoló con la venida de Tito. Qué interesante cómo atribuye el apóstol la venida de Tito a Dios, como Dios, o sea, reconociendo, entendiendo los problemas y las dificultades del apóstol en ese momento, entonces permite esta visita de Tito, por así decirlo. Eh, es decir, obviamente Tito tenía su interés y su propósito y su compromiso de llegar ahí con Pablo, pero Dios es como quien orquesta las cosas y a veces nos pareciera como un a la suerte que llega, pero no es a la suerte, llega el momento indicado, llega el momento indicado, ¿por qué? Porque es Dios quien lo permite. La visita de los hermanos, empezamos por ahí, la visita de los hermanos bien nos consuela, nos ayuda, nos, nos refresca, nos anima. Esto es algo muy importante que tenemos todos como iglesia, la iglesia de Cristo. Tenemos la compañía de los hermanos y en esta compañía de los hermanos Dios nos consuela en la ayuda, en el unirnos unos con otros, pues en eso Dios mismo es quien nos está consolando. La idea de la iglesia tiene este propósito, este compromiso, la idea de ser de consuelo, consolación a los demás.
Es cierto que tenemos al Espíritu Santo, es cierto que tenemos a Dios el Padre con nosotros y al Hijo, por supuesto, con nosotros. No es que no necesitemos más o ellos no nos consuelan, por así decirlo, sino que muchas veces Dios nos consuela por medio de nuestros hermanos en Cristo, aquellos que tienen la misma visión, el mismo interés, el mismo propósito. Recuerdan lo que mencionó antes el apóstol Pablo en el capítulo 6. No pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo, aunque esto lo dice el Señor, pero se menciona que no puede ir la justicia junto con la injusticia, no puede ir, no puede darse un desacuerdo entre dos personas que van en el mismo camino, en el mismo paso. Y por eso es que dice el apóstol, no os unáis, perdón, en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque no van en el mismo camino, en el mismo parecer. No lo van a tener hasta que en realidad se conviertan y tengan entonces el mismo propósito. Entonces tendrán el mismo parecer. Pero por eso es tan importante como creyentes tener esta unidad como hermanos, que haya paz en la iglesia, que haya tolerancia en la iglesia, pero también existe consuelo dentro de la iglesia y esto es por parte de Dios. Dios permite, hermanos, que sean de consuelo y por eso debemos revisarnos todos a nosotros mismos, pues si procuramos entre los hermanos ser de consuelo. A veces, pues a veces pasa, ¿no? Que hay problemas, uno tiene problemas, uno tiene dificultades y a veces los hermanos terminan dándole el tiro de gracia, ¿no? Por su falta de consuelo, su falta de apoyo y diferentes cosas. Esto muchas veces tiene que ver con la forma de hablar. Hay quienes quieren hablar con la verdad, pues a veces no se trata de eso, se trata de dar consuelo, se trata de dar ánimo. A veces uno necesita ánimo y se trata de dar ánimo. Y en la iglesia se tiene este propósito y compromiso. Ya sabemos que las situaciones en la vida son difíciles, ya sabemos que hay problemas, no necesitamos a nadie que nos describa cómo está el asunto y la situación. Necesitamos a alguien que nos anime, que nos dé ánimo, que nos dé consuelo, que nos dé fortaleza. Y esa es parte de las obligaciones de la iglesia. Ahora, y por supuesto, Tito no fue a consolar a Pablo, no fue a hablar para darle consuelo. Tito fue a informarle cómo estaba la iglesia y cómo fue la situación de la iglesia. Tomen en cuenta cómo utilizaba el apóstol a muchos de estos sus compañeros, sus amigos y podríamos decir hijos espirituales, aunque sea malintencionado ese término. ¿Cómo los utilizaba? Eran ellos quienes llevaban la carta, eran ellos quienes les predicaban, eran ellos quienes les confirmaban y después llevaban noticias de regreso al apóstol Pablo. Esto se dio varias veces por medio de muchos de los hermanos y colaboradores del apóstol Pablo. Era la norma en ese momento. Muy interesante ver todo esto. Ellos tenían también la preocupación, el cuidado no solamente de llevar la carta, no solamente de ver cómo estaban los hermanos en la congregación, sino de regresar con el apóstol Pablo para comentarle y darle noticias cómo estaba la congregación. Y de hecho, esto que provocaba, bien es posible que podría provocar nuevamente que el apóstol Pablo escribiera, mandara otra carta. Recuerden que el apóstol Pablo estuvo mucho tiempo en prisión y entonces se utilizó este sistema bastante. Él utilizó mucho este sistema. Y es por eso que los hermanos terminaban viajando y viajando a diferentes lugares, en diferentes situaciones. También se da, si no estoy mal, aquí en Corinto, perdonen, no recuerdo en qué congregación es, en donde se envía a Timoteo, pero como que a Timoteo no le recibieron muy bien, entonces envía a Tito. Sí, entonces esta situación se da mucho entre los apóstoles y entre las congregaciones de aquel entonces, más específicamente entre los colaboradores, perdón, los colaboradores del apóstol Pablo. Aún así eran enviados, pero en el sentido de enviados, en el sentido de misioneros, porque así es como se reconoce en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se reconoce a apóstoles, no solamente a Pablo, sino a quienes estaban con Pablo. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que está diciendo en realidad el escritor es los enviados, pero los enviados ¿por quién? Por la iglesia, porque eran misioneros. Entonces los misioneros podría decirse eran enviados también, pero eran enviados de la iglesia. Muy diferente la situación y la postura de los apóstoles enviados por Cristo, así como el apóstol Pablo que recibió toda la doctrina directa del Señor. Bueno, regresamos. Tito. Entonces, ¿cuáles fueron las noticias que le da Tito? Estamos en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 7.
¿Qué noticias le da a Tito? Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, perdón, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, es por eso que mencionaba el contexto de 1 Corintios, muchos consideran que esto os contristé con la primera carta se refiere a 1 Corintios. Muchos consideran que es eso. Y en general se considera que es eso. Con la primera carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, es decir, los puso tristes, pues, quiere decir eso. Em, Fue un llamado de atención, fue una molestia que tenía el apóstol Pablo y por eso les estaba señalando todas estas cosas y ya lo vimos en 1 Corintios. La situación es diferente con la congregación de Gálatas. Pues no sabemos qué pasó después con la congregación de Gálatas, sí sabemos lo de las iglesias, las 7 iglesias de Asia, sabemos que el apóstol Juan estuvo bastante tiempo ahí también predicando, sí sabemos todo eso, pero no sabemos en general en cuanto a la congregación que pasó. Aquí sí es una congregación específica, está en Corinto. En cambio, la congregación de Galacia es un área muy grande, es un área bastante grande. Corinto es una ciudad, Galacia es una región, entonces no sabemos cómo fue la situación ahí con ellos. Recuérdense que la carta a los Gálatas fue bastante brusca, diría yo la más brusca, perdón, del apóstol Pablo, pero no sabemos qué fue la respuesta de ellos. En cambio, aquí vemos algo más específico, más centrado sobre y concentrado en esta ciudad y en la congregación de esta ciudad y vemos los cambios. Les contristé, sí, pero por un momento. Versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, por nuestra parte. En este momento está hablando de una carta, está hablando de una carta fuerte, un llamado de atención que hizo pues literalmente Dios inspirando al apóstol Pablo para que hiciera esta carta de 1 Corintios y por medio de esto llamar a la congregación al arrepentimiento y a la reflexión, que cambiaran sus actitudes y su vida. Ahora, meditemos, ¿será que esto no sucede también en nuestras vidas a veces? Que el Señor no nos hace llamados de atención y que quiere que cambiemos diferentes cosas. Todos debemos cambiar diferentes cosas. Entonces, ahí es donde ocurre el contristar. A veces nos sentimos contristados. Si leemos, por ejemplo, los libros de los profetas, ahí vemos mucho de esto y toca mucho nuestras conciencias, toca mucho nuestros corazones. Las palabras de los profetas, ¿por qué? Porque hay mucho, en esto me fallaste, en esto no lo hiciste y tal vez nos vemos reflejados en ese pueblo. No en todo, obviamente, pero en algunas cosas nos vemos reflejados. Entonces ahí sentimos como que ese martillo que nos está tocando y lastimando a nosotros. Pero esto no es para mal, esto es para arrepentimiento. Lo bueno del arrepentimiento es de que existe restauración, si hay reflexión, si hay cambio, existe restauración, beneficio y el Señor permite la bendición. Diría yo, cuando no hay arrepentimiento o cuando simplemente el Señor ya dio suficientes llamados de atención y no hay cambio, es entonces donde el Señor se aleja, donde el Señor se aparta, donde el Señor ya no dice nada, o como en el caso de los profetas en el Antiguo Testamento que le dice a Ezequiel, te envío a este pueblo, pero no te van a oír, te envío a este pueblo, pero no te van a oír. Es un, es un reproche por parte de Dios, ya es más un compromiso. Te envío, pero por un compromiso personal que tengo. No van a cambiar, no van a hacer mayor cosa, pero yo te envío, necesito usarte para esto. Es muy interesante la cuestión de los profetas. Y, y muchas veces recibimos el llamado de Dios y muchas veces oímos su palabra. Y puede ser que esa palabra nos contriste, puede ser que esa palabra nos irrite, puede ser que esa palabra no nos caiga bien, por así decirlo. No es bonita, no es bonita. Es que la palabra de Dios sí tiene mucha belleza, pero no tiene ese propósito.
El propósito es guiar seres humanos que heredamos el pecado y que tenemos pecado y hacemos pecado y tenemos muchos errores. Y tratar de guiarnos y corregirnos y encauzarnos en el camino pleno, perfecto y bueno de Dios. Sobre lo cual, pues obviamente vamos a seguir teniendo errores, seguir teniendo defectos, seguir teniendo problemas. Y prueba de eso es cuando tenemos dificultades, la desesperación que tenemos, los conflictos que a veces tenemos con Dios. Ya no me quieres, no me oyes, no estás conmigo, ¿no? Y prueba de eso es precisamente nuestros errores y nuestra debilidad tan grande que tenemos y que no aprendemos a vivir. Y por supuesto están otros errores. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces Dios permite las situaciones para que afloren estas cosas y entonces nos demos cuenta de que en esto estoy fallando, en esto estoy mal, en esto estoy incorrecto. Ya ves, aquí estoy contigo todo el tiempo. Y no lo tomemos a mal. Es muy importante eso, no tomar a mal las correcciones de Dios. Duelen, sí, pero no las tomemos a mal. Es la naturaleza de Dios buscar siempre la perfección en nosotros, es decir, que seamos cada vez mejores, cada vez mejores, cada vez mejores y que brillemos cada vez más. Esto es también contrario a nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza humana es degradante y denigrante, ciertamente soberbia, orgullosa. Esto es contrario a lo que es Dios. Precisamente el apóstol lo acaba de señalar. Él consuela a los humildes, Él le agrada la humildad, Él está cerca de los humildes, menciona uno de los salmos. Su oído está atento a la oración de los humildes, pero por supuesto está alejado de los soberbios, está alejado de los engreídos, está alejado de todos ellos. Pero muchas veces el Señor quiere que tengamos humildad. Muchas veces. Y prueba de esto también es la palabra de Dios que exige humildad. Los corintios fueron contristados con la carta, es decir, fueron lastimados, es una palabra brusca, es una palabra que iba a afectar muchas partes de su vida, muchas situaciones de su vida con las cuales ellos estaban hasta cierto punto perfectamente bien y tranquilos y no se daban cuenta que estaban mal, sino hasta que por la carta se les habló. El apóstol les habló con su carta. Y esto también sucede. Muchas veces estamos muy cómodos en nuestra situación y en nuestra condición. Y muchas veces estamos muy cómodos con nuestro pecado y con nuestras maldades. Precisamente ¿por qué? Porque no salen a la luz, precisamente porque me escondo bastante, porque escondo ese mal completamente, sí, pero ¿qué pasa? Que Dios siempre va a sacarlo a la luz a través de su palabra, a través de su verdad, a través de diferentes situaciones. A veces vienen en cuestiones de enfermedades o problemas así. Puede darse, puede darse. No debemos desesperar o sobre todo desconfiar del amor de Dios. Él simplemente, como un buen padre que es, quiere lo mejor de nosotros. No nos está llamando la atención porque nos odia. Si Él no nos amara, no nos llamaría la atención. Pero Él trata de sacar a la luz a veces las cosas sin que esto se convierta en algo denigrante, en algo terrible, en algo que por supuesto sea una exposición que provoque daño a esa persona. Es decir, el Señor es muy precavido. Es por eso que las cuestiones de las disciplinas y todas estas cosas quedan en las manos de Dios. A nosotros solamente nos ocupa revisar la palabra de Dios y señalarles diferentes cosas del carácter de Dios, pero no nos corresponde a nosotros revisar las vidas de cada creyente y entonces, a ver, este es su castigo, esto es lo que tiene que hacer, esta es su penitencia o alguna cosa así. Esas cosas no existen, esas cosas no se dan. El que corrige nuestras almas es Dios y Él nos ha recibido como hijos e hijas de Él. Si no es así, entonces hay un problema. Algo está pasando. Está mal la fe y no se ha creído bien. Se ha creído en un evangelio torcido, a veces es eso lo que pasa. Y cuando pasa esto, creer en un evangelio torcido, pues entonces no se da el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo ahí no está y diferentes cuestiones y situaciones. Por eso debemos tener cuidado y ser celosos de la palabra.
porque si se descuida la palabra, se descuida la relación con Dios. Y entonces las personas siguen haciendo lo malo, sin importar qué. Es decir, hay muchas iglesias, especialmente algunas, en donde pues los jóvenes fornican sin ningún problema, adulteran sin ningún problema, entre parejas y diferentes situaciones se pueden dar. Y en realidad no hay un conflicto. Es decir, son iglesias que ya no quieren hablar más del pecado. Quieren hablar de cosas bonitas, quieren hablar de cosas alegres, sea gente positiva, sea gente consciente. Em, pero ya no se menciona la corrección y la transformación y el querer cambiar. Que esa también puede ser una de las características por qué Dios consuela a los humildes y por qué para Dios es muy importante que seamos humildes, porque solamente el humilde quiere cambiar. Una persona humilde es la que quiere cambiar. El soberbio no quiere cambiar. La persona engreída, así soy, así voy a morir, así voy a quedar, esa persona no va a cambiar con nada. Entonces, por eso es tan importante la humildad. Estoy simplemente hallando características, ya he mencionado algunas, pero esta es otra muy importante. La persona soberbia no quiere cambiar y no va a cambiar y no le importa cambiar. Y de hecho, muchas veces no le importa qué pase en su vida, no va a cambiar. Em, es cuestión de que Dios trate con cada creyente y eso es lo bueno, que Dios va a tratar con cada creyente por medio de su mensaje, por medio de su palabra, por medio de las personas que están alrededor. Es otra de las funciones de la iglesia. Ya vimos una que tiene que ver con la consolación, así como Tito fue a consolar al apóstol Pablo en medio de sus tribulaciones y esta congregación ayudó a a la consolación del apóstol debido a su corrección, o sea, ellos tomaron buena dirección en su camino. De la misma manera, la iglesia también tiene como función el tener cuidado con la doctrina y el andar de los creyentes sin entrar directamente en conflicto franco o en hablar directamente de cada quien. Es delicado. De hecho, hay un pasaje que menciona el apóstol Pablo donde dice, aquel que esté pecando, confróntalo delante de todos. Es una cuestión delicada. Eso es algo que nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Em, de hecho, por falta de humildad. Y no de humildad de las personas, sino la humildad de la iglesia. Ahora, cuando se confronta el pecado, ¿qué pasa con los creyentes? Si en algún sentido se confronta el pecado, pues obviamente ellos se van a ir. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempo en donde los creyentes, y sin siquiera hablar de pecado, simplemente se hace algo que no les agrada, se hace algo como a ellos no les gusta, entonces ya empiezan a buscar otra iglesia. Entonces, ¿por qué? Falta de humildad, soberbia, ¿no? Entonces ya no es cuestión de que aquí me puso el Señor, no es cuestión de que aquí el Señor quiere que yo aprenda, no, es cuestión de que aquí estoy porque me gusta cómo me hablan, me gusta lo que me dicen, o si no me gusta esto, o si no me gusta la alabanza, entonces me voy a buscar otra. Es un poquito más así buscar como una tienda, ¿no? Como buscar un lugar donde a mí me convenga. Eso es más la cuestión de los cristianos actualmente. En cuanto a la iglesia, no tanto como en los tiempos del apóstol Pablo. En los tiempos del apóstol Pablo, los creyentes se sujetaban al apóstol y de hecho dice el apóstol, aquel que esté pecando, señálalo, repréndelo delante de todos para que todos los demás tengan temor. Entonces, estamos hablando de congregaciones, situaciones muy, muy diferentes y por supuesto culturas, pues aquí ya tiene que ver todo esto. Cultura, la mente de las personas y por supuesto que vivimos en culturas ya muy soberbias y muy ególatras, ¿no? Solamente consideren que tenemos muchísimas cosas que los apóstoles no tuvieron, que las personas hasta hace 100 años no las tenían y ahora nosotros tenemos tantísimas cosas, tantas bendiciones. Esto es gran parte provisión de Dios, bendición de Dios y misericordia de Dios hacia todos nosotros, pero aún así le seguimos achacando a Dios cosas. Parte de esto es esto, de las transmisiones. O sea, hace 10 años era imposible hacer esto. 10 años, 15 por así decirlo. Era imposible, pero vean cómo ha ido avanzando todo y las ventajas que tenemos y las bendiciones que tenemos ahora.
No digo con esto que se deban cambiar las situaciones y contextos de la iglesia, no vamos a entrar a nada de eso, pero solamente señalo las ventajas que se tienen ahora y los creyentes siguen, pues en lugar de los creyentes ser más humildes, más apegados a Dios, más sujetos a Dios, tener mayor libertad, poder escuchar más y más y más mensajes. En realidad todo lo contrario. Los cristianos actualmente son más soberbios y más ególatras. Es decir, buscan una congregación y un evangelio que les sirva más a ellos, antes que buscar servir a Cristo. Y se ha hecho. Y así se sigue. Esta es la razón por la cual muchas iglesias se han vaciado. Esa es la razón por la cual ya no se buscan en realidad mensajes bíblicos, sino que más bien se busca mensajes positivos que se acomoden al alma y al gusto personal. Y lo están obteniendo, lo están obteniendo. Esto no es culpa de los mensajeros que sí se amontan. Esto es parte de la profecía que da el apóstol Pablo. En los postreros tiempos se amontonarán muchos falsos maestros, sí, y ya lo vimos, el Señor Jesucristo también lo menciona, hay muchos falsos maestros, sí, pero no es solo culpa de ellos. Esto viene también a consecuencia de un pueblo con muchos errores. El apóstol Pablo dice que amontonarán maestros conforme a sus corazones. No es, o sea, lo que necesitamos son maestros y predicadores conforme al corazón de Dios. Pero como conforme al corazón de Dios, obviamente me va a llamar la atención, me va a señalar cosas, esto es incorrecto, esto no está bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a apartarnos de ellos, dejémoslos, ignorémoslos, vamos a no preocuparnos por ellos, vamos a ver a estos otros hombres y mujeres, pues también están, que pues nos hablan bonito, nos hablan positivo, nos hablan fuerte. Dios va a hacer muchas cosas, sí, pero Él no pide nada. Bueno, aparte del diezmo, ¿no? Eso sí lo pide. Seguimos entonces, versículo 10. Muy importante este versículo. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Importantísimo. Especialmente para los evangelistas o quienes evangelizan o quienes darán algún mensaje o les gusta mucho evangelizar. Parte integral del mensaje evangelístico es el pecado. Es integral. Si se quita el mensaje del pecado, entonces se arruinó todo el mensaje del Evangelio. Entonces el Señor Jesús solamente vino ¿por qué? Por dar un ejemplo, bueno, muchos dicen eso, por mostrarnos nuestra esencia crística personal o algo así, y entonces que Él nos dio dirección, entonces nosotros tenemos que seguir alguna dirección así. Es un poco extraño y chistoso. No, el Señor Jesucristo vino por un problema gravísimo y es el problema que todo ser humano tiene. Todo ser humano tiene sin excepción. Los niños lo que tienen es que aún no ha aflorado. Todavía no ha salido. Capítulo 8 versículo 21 de Génesis, ahí pueden ver las palabras y leer las palabras de Dios mismo, hablando que el corazón del hombre se inclina desde su juventud siempre a lo malo. Entonces eso es lo que no pasa en los niños, pero entendemos que, por supuesto, tienen el efecto del pecado que aflorará en la juventud. Entonces es un grave problema y es tan grave que según los principios evangelísticos nos damos cuenta que ningún ser humano puede salvarse a sí mismo sin importar qué tantas buenas obras pueda hacer. Es importante la cuestión de la fe y la cuestión de la fe se basa en las promesas de Dios y en las promesas de Dios que por supuesto el diablo trata de tergiversar, cambiar y trastornar y todo lo demás. Dios nos ha mostrado entonces su palabra de que ningún ser humano tiene salvación y ningún ser humano puede salvarse a sí mismo y mucho menos puede salvar a alguien más. Es por eso que se necesitó nada más a un pariente, es decir, a un allegado a la humanidad, quien es el Logos hecho carne, para que muriera y pudiese cargar todos nuestros pecados. Pero es claro y fácil de entender. Lo que pasa es que es un mensaje bastante brusco, porque ningún ser humano puede salvarse a sí mismo y ningún ser humano es agradable delante de Dios.
El agrado que recibieron algunos fue el agrado de la fe, porque creyeron a Dios, confiaron a Dios y esperaron a Dios. Pero aún así la justificación vino solamente por Cristo Jesús, el único en el cual el Padre tuvo contentamiento. De ahí en nadie más Dios tuvo contentamiento. Y genuino agrado o un agrado perfecto no lo tuvo, excepto en su Hijo Jesucristo. Y es por eso que su obra es perfecta, y es por eso que su perdón, es completa. Y Él cargó todos nuestros pecados para que nosotros tuviésemos la libertad de la condenación, la libertad de la ley, que por supuesto, nos condenaba, pues para eso sirve la ley, para condenarnos, señalarnos de que definitivamente no podíamos ser salvos, y solamente entonces por el arrepentimiento, siendo que nuestro Señor cargó nuestro pecado, solamente por el arrepentimiento tenemos posibilidad de alcanzar esa salvación grande y maravillosa. O sea, son principios propiamente evangelísticos. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, pero ¿para qué? Para salvación, para salvación. El apóstol les estaba hablando como que todavía no son salvos, todavía no han creído bien, todavía están desviándose demasiado, son cristianos demasiado carnales. Por eso es que hay que afirmarse en el camino del Señor, hay que mantenerse firmes, fieles y por supuesto que mejor que el Espíritu Santo empiece a manifestarse en nuestras vidas. Entonces tenemos el sello del Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo también hay que obedecerle, no podemos desviarnos. Y nuestra voluntad, lo lo digo lo más sencillo posible. Nuestra voluntad nunca será violentada por Dios. Es cierto que hay cristianos que no creen en la voluntad humana. Estos son los calvinistas. Ellos no creen que el ser humano tenga voluntad, entonces aparentemente nosotros no tenemos sentido de decisión o algo así. Pero esos son ellos. Nosotros pensamos que no es así, tampoco somos arminianos ni tenemos los principios de Arminio. Simplemente entendemos de que la voluntad del hombre es algo que Dios nunca va a socavar o a forzar. Puede ser, por supuesto, que lo va a influenciar de diferentes maneras, que es precisamente lo que no creen los calvinistas, que como que Dios es el que nos impulsa, nos impone la salvación o alguna cuestión así, pero la verdad es que no, siempre está la voluntad humana sola y llana. Pero por supuesto que Dios orquesta diferentes cosas para llevarnos a la salvación, pero Él no va a obligarnos a recibir esa salvación porque nos ha entregado la voluntad. Le dicen libre albedrío, a mí no me gusta ese término, pero está bien, lo pueden utilizar. Es un poquito católico, es un poquito religioso ese, ese término. Entonces, la voluntad. La voluntad es buena forma de decirlo. Y precisamente se refiere a esto. ¿Qué pasa con la persona que recibe la palabra pero no se arrepiente? Es porque es soberbia, que esto es lo contrario a la humildad. Una persona humilde, tenemos otra característica sobre la humildad. ¿Qué pasa con la humildad? Una persona humilde cuando escucha la palabra de Dios, entonces siente doblegado su corazón, puede ser que sienta tristeza, pues obviamente ve el reflejo de su pecado y de su maldad. ¿Y cuál es el pago de todo eso? El pecado es la condenación eterna. Está alejado de Dios en realidad. No tiene nada que ver con Dios y Dios no tiene nada que ver con esa persona. Pero ¿qué pasa? Es humilde, entonces quiere arrepentirse. La persona soberbia, ¿qué va a hacer? Va a taparse los oídos. Simplemente se va a voltear y no me interesa seguir escuchando esto. Se va a levantar, se va a alejar, nos va a cerrar la puerta en la cara, va a decirnos que no, va a regresarnos el panfleto o lo que sea. Siempre va a pasar. Entonces, otra de las características muy importantes porque la humildad es tan valiosa para Dios y como dice, Dios consuela a los humildes. Porque los humildes sí tienen oportunidad de arrepentimiento y eso también pasa con los cristianos. Cuando un cristiano no es humilde, difícilmente se va a arrepentir. Ponen mala cara, y eso, porque lo he visto mucho, por supuesto, ¿no? Ponen mala cara, se irritan, se hartan, como que les estuviera uno hablando directamente. Uno solamente está exponiendo la palabra, no les está hablando a nadie directamente y no está señalando a nadie sus faltas, pero
A veces pasa, y muchas veces pasa, especialmente cuando se habla sobre el matrimonio, cuando se habla sobre el pecado, se habla sobre la carnalidad, la falta de búsqueda hacia Dios, pues hay quienes se sienten irritados, molestos, no quiero ir, no me interesa, y esto es pues ciertamente soberbia, orgullo, vanagloria, vanidad y por supuesto total falta de humildad. ¿Hay arrepentimiento? No, no hay arrepentimiento, se nota. Y tarde o temprano el Señor simplemente ya se cansa. ¿Qué pasa entonces? Lo que sucede con Ezequiel. Háblale a este pueblo, le dice el Señor, háblale a este pueblo, pero no te van a oír. No te van a oír. Si te enviara a otro pueblo, entonces ellos te oirían. Pero como te envío a esta casa soberbia, dice él, dura de cerviz, es otra expresión que aparece en los profetas, dura de cerviz. Es decir, dura de cerviz es como no doblegar el cuello, como los siervos, ¿no? Esa es la idea. No querer ser siervo, no querer humillarse. Y esa es una de las características fundamentales para la falta de fe y la falta de verdad, de ser un verdadero creyente. Es decir, un creyente que no se somete a Cristo, de hecho, no es creyente. El Señor es el amo, el dueño, es el rey. Entonces, a Él se le obedece. Tenemos que estar rendidos a Él. Y por eso deberíamos ser contrarios a todo este pueblo de Israel. Pero como lo he dicho, el Evangelio se ha ido trastornando, se ha ido trastocando, se ha ido cambiando. El hecho de traer y atraer a multitudes pues entonces se ha hecho necesario el trastornar el evangelio y dar un evangelio de diferentes cosas. Falso poder, falsas promesas, falso sentido, falsas revelaciones, falsos dones, falso Espíritu Santo y diferentes cosas con tal de quitar y eliminar lo que tiene que ver con el pecado y la transformación de nuestra alma. Y es muy importante. Dios quiere transformar nuestra alma, sí, por medio de su Espíritu Santo que está en nosotros, sí, pero no lo va a hacer si nuestra voluntad no se doblega a Él. Si nosotros no le entregamos, llamémosle el permiso. No es que Dios necesite el permiso. Dios es el único que no necesita permiso, pero Él nos ha entregado nuestra voluntad. A tal grado de que puede darse la condenación en las personas porque escuchan la palabra, reciben la palabra, pero no, no me quiero entregar a Cristo. Bueno, entonces le toca la condenación. Ya está la salvación ahí, los pecados, ya tiene la propiciación para sus pecados, sí, pero no la quiero aprovechar. Prefiero seguir mi camino y eso todo es mentira, por supuesto. Ningún ser humano encuentra la justicia o la justificación. Y eso lo aclara el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos, en donde por las obras de la ley ningún ser humano puede justificarse. Lo dice claramente el apóstol Pablo. Y la ley es el otro documento, sí, enviado por Dios. Lo que pasa es que no está completa la revelación. Se da la cuestión de los sacrificios. Entonces, entendiendo Dios que ninguno podría vivir justamente, es por eso que entrega los sacrificios para que nuevamente se dé la idea de que por el sacrificio, por la sangre del sacrificio, entonces se da la remisión de los pecados o la redención de los pecados. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto obviamente evoca al Señor Jesucristo. Siempre evoca al Señor Jesucristo. Pero los creyentes han ido desviándose en todo esto. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cuando el Señor nos llama la atención, no es por odio, no es por molestia, no es porque le irritemos ni por ninguna cosa. Y todo esto sí es irritante para nosotros, es cierto. Cuando el Señor nos llama la atención, nosotros nos sentimos irritados, tal vez ofendidos, tal vez molestos, tal vez mal, pero tomen en cuenta que todo el propósito es para arrepentimiento, para arrepentimiento. Y no solamente para salvación, sino para bendición. Lo que el Señor quiere es bendecirnos, prosperarnos, multiplicar nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Existen estos detalles que tenemos que quitarnos, que nos estorban para que el Señor nos pueda bendecir más. Muchas veces no somos humildes, no nos queremos quitar eso malo, eso incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? No hay mayores bendiciones para nosotros. El apóstol les habla sobre salvación, arrepentimiento para salvación. ¿Por qué? Porque se estaban comportando como verdaderos hijos del diablo, muchos de ellos. Estaban cometiendo pecados muy, muy graves.
estaban teniendo desviación de doctrinas muy severas. Vean el capítulo 15 de Primera de Corintios. Ellos, hubo algunos que no, ni siquiera creían en la resurrección del Señor, y mucho menos la resurrección de nosotros, todos los creyentes. Así que estaban teniendo desviaciones muy, muy severas y por eso el apóstol tuvo la necesidad de entregar esa carta. Pero eso sirvió ¿para qué? Para arrepentimiento. Para arrepentimiento. Siempre el propósito de Dios es arrepentimiento. Si el Señor me dice algo, a veces es cierto que no, tal vez no me hablan de forma muy cándida, muy bonita, muy agradable. Es un poquito fuerte, pero ¿qué pasa? Siempre es para arrepentimiento. Siempre lo que debemos ver es nuestra corrección, nuestro cambio y nuestra mejora de vida. El Señor nos va a bendecir, sobre todo, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Em, el apóstol no se siente contento con haberlos entristecido, es parte de su naturaleza, es parte de también la ternura propia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se da cuenta que quiere mucho a los corintios, es una comunidad por la cual él trabajó y luchó bastante, pero al mismo tiempo se daba cuenta que necesitaban la corrección y la corrección nunca es agradable para quien corrige si lo hace con amor y por amor. Nunca es agradable para quien corrige, es decir, el castigo. Las mamás no creo que sea agradable para ustedes castigar a sus hijos, los papás no creo que sea agradable para ustedes castigar a los hijos, pero se dan cuenta que es necesario y es importante hacerlo. Aquel que castiga sin importar qué, es decir, aquel que solo señala y hace daño, pues ¿qué pasa? Lo hace sin amor, lo hace sin interés, no busca la corrección y de ellos tenemos a toda la denominación legalista. La denominación legalista ya están llegando a ser sectarios porque están imponiendo estorbos a la salvación de los creyentes y eso es muy delicado. ¿Cómo lo juzgará el Señor? Bueno, hay muchos falsos maestros, muchos, muchos falsos maestros, así que mientras no venga persecución, no veo que haya o que se dé o se pueda dar algún cambio entre todo esto. Las congregaciones están muy felices entre las congregaciones legalistas y no se tratan los conflictos y los problemas más que con machete, ¿no? Usted pecador, usted pecadora, usted cayó de la gracia, usted váyase de la iglesia y diferentes cuestiones así. No hay un trato. No hay un amor, no hay un afecto. ¿Qué diferencia con el apóstol Pablo? Y de hecho, consideren, mencionaba ese otro pasaje que da el apóstol donde dice, aquel que esté pecando, repréndelo delante de todos, para que todos tengan temor. Pero el apóstol era consciente y el apóstol era muy benevolente y él mismo se condolía con hacer o con dar cierto, el hacer cierto lastimar en algunos creyentes. Esto entendiendo que era necesario. Era necesario. Versículo 11. Porque aquí esto mismo de que ya he sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Todo esto fue comentario de Tito, que habló con el apóstol Pablo, porque es lo que nos menciona que es Tito quien fue a dar noticias y todo lo que sucedió precisamente con esa primera carta ante el apóstol. Entonces Tito se da cuenta de cómo está la comunidad, se da cuenta de cómo están los hermanos y entonces le informa al apóstol del cambio, de la transformación y ese era el objetivo y ese es el objetivo de los creyentes. El trato del pecado es muy delicado. Y aquí lo estamos viendo. Por eso es tan importante esta comunidad. Les mencionaba la de Galacia. El problema con la carta de Galacia es que es a toda una región, así que no vemos cuál es el efecto que produjo en ellos. Solamente vemos las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor. Vemos el ministerio de Juan ahí, por supuesto, y diferentes cosas. Pero de ahí no vemos en sí qué pasó. Aquí sí lo vemos. Aquí sí vemos a esta ciudad, o sea, ya era más pequeña, una ciudad que fue llamada la atención por el apóstol Pablo. ¿Y qué hicieron ellos? En lugar de enojarse, molestarse, irritarse, desestimar todo esto, apartarse, entonces, ¿qué hicieron? Cambiaron. Cambiaron su postura. ¿Por qué? Porque eran humildes. Ahí está, otra vez, humildes. La humildad es muy importante.
Y es algo que nuevamente señalo, se ha perdido bastante. ¿Qué pasaría ahora si se les señala algo a muchos creyentes en muchas iglesias? Lo que hacen es apartarse de la iglesia, irse a otro lugar, ¿no? No hay restauración, no hay cambio, o todo esto, todas estas características, no hay indignación, no se sienten indignados, más bien se sienten ofendidos porque se les hable. No, no sienten indignidad de su propia vida, actuación y sus propias decisiones, sino que se sienten indignados o indignadas de que se les señale, ¿no? Y por supuesto, mucho menos van a actuar en contra de eso. Es decir, o van a actuar para quitar esa indignidad de forma correcta. ¿A qué me refiero? Me refiero a dejar de pecar, devolver lo que tomaron, lo que quitaron, deshacer lo que hicieron. A eso me refiero. Que es el propósito del llamado de atención que nos da Dios. Que dejemos las cosas, que nos apartemos del mal, que empecemos a buscarle, que nos dediquemos más a Él, etcétera, etcétera. Depende de cada quien. Qué indignidad, qué temor. Ellos sintieron temor de Dios, temor de lo que estaban haciendo. Por una carta del apóstol Pablo. Sintieron temor de lo que estaban haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se refiere ese temor? ¿Temor a qué? ¿A perder mi salvación? Bueno, pero si tengo el Espíritu Santo no puedo perder mi salvación. Entonces, ¿a temor a qué? Temor a lo que pueda pasarle a mi cuerpo, temor a poder morir incluso, que mi vida termine, dependiendo de qué pecados sean, ¿no? Recuerden que los pecados señalados en 1 Corintios fueron bastante graves, fueron de desviaciones doctrinales hasta situaciones carnales gravísimas. Entonces, dependiendo del espectro de todo ese pecado, ¿cuál será el castigo que Dios va a decidir? Entonces, ¿qué me produce? Temor. Tengo que tener temor. Mencionando, por supuesto, que el pecado puede incluso llegar a afectar a los hijos o a los nietos, etcétera. Y el Señor lo que quiere hacer es cortar todo eso. No estoy hablando de maldiciones, no estoy hablando de cadenas de maldición, estoy hablando de que estos efectos pueden darse y pueden heredarse. Entonces, hay que tener cuidado. Cuidado con el mal que hacemos, cuidado con el daño que hacemos. Tenemos que tener temor de Dios. No sé qué puede pasar, pero es mejor que lo deje. ¿Por qué? Porque cosas malas pueden venir. Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. O sea, cambiaron su camino, cambiaron sus formas. Ellos empezaron a unirse, se recuerdan aquella separación que tenían. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y dejaron todo eso, ¿no? Nosotros creemos en el Señor Jesucristo, tengamos unidad, sigamos adelante, esforcémonos. Y todos estos cambios se dieron en la congregación de Corinto. Es muy importante ver esto y reflexionar, ciertamente. Pues todos recibimos correcciones por parte de nuestro Dios. Como mencionaba, solamente hace falta que lea los profetas, ahí va a haber muchas correcciones y básicamente esos libros son de eso y uno se siente un poquito como lastimado al leer a los profetas porque hay muchas cosas que hacían los israelitas y que nosotros actualmente lo estamos haciendo. Pues al final, todo eso también lo menciona el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nosotros, para que nosotros tuviésemos ejemplo y no cayéramos en las mismas cosas, que no caigamos, perdón, en las mismas cosas. Indignación, temor, ardiente afecto. En lugar de irritarse y alejarse de lo que dice el apóstol, entonces no, debido a que tenemos amor por el apóstol y tenemos amor por la iglesia y amor por nuestro Señor, tenemos que cambiar nuestra forma de ser, nuestras actitudes, lo mal que estoy haciendo, nuestro celo, ¿qué celo? ¿No? O sea, empezar a tener celo por mi vida cristiana, empezar a tener celo por la iglesia, empezar a tener celo, es decir, tener intención de defender lo que soy con mis actos, con mis acciones. Que no digan, ah, otro cristiano malvado, otro cristiano corrupto, otro cristiano que le habla a los narcotraficantes. No, no, yo no tengo nada que ver con todo eso. Y la palabra de Dios y la iglesia verdadera de Cristo es celosa de la verdad. Qué vindicación. Cambiaron su camino. En todo esto os habéis mostrado limpios en el asunto. Muy importante el reconocimiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo les escribe en cierto sentido muy interesante de que se da cuenta
de que han cambiado y les anima a seguir adelante. Se da cuenta, ¿no? Pero si se da cuenta el apóstol, aunque no nos digan a nosotros que hemos cambiado, que qué bueno, que qué bien estamos haciéndolo, el Señor lo sabe, el Señor lo entiende y sigamos adelante. No esperemos que, ni esperemos cambiar porque los hombres nos vean, las personas nos vean, ni esperemos ser agradables a las personas, que sea Dios el que se agrade de nosotros y que busquemos que nuestro Señor esté agradado de nosotros. Eso es lo más importante. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Aquí se refiere la necesidad que tenía no solamente de que dijeran sí, acepto al Señor Jesucristo, sino que sus vidas fuesen distintas, que sus vidas reflejen a Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio y ese es el verdadero evangelismo. El verdadero evangelismo no se trata de ya te di el mensaje y ya estuvo, o de toma una Biblia y léala o algo así, sino que cuál es el cambio, cuál es tu vida, empieza a reflejar a Cristo, vive la vida de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que permanecer en la iglesia. La iglesia es tan importante, es muy importante precisamente por eso. Versículo 13, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he glorificado, perdón, si me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos en Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza de vosotros. La idea del apóstol hablar con afecto, hablar de cariño, el afecto de Tito, el afecto del apóstol Pablo, el afecto de ellos, el cariño de ellos. Entonces, esto es a consecuencia del arrepentimiento. ¿Se recuerdan? Entonces, en 1 Corintios lo que sucedió fue una fricción, hubo un conflicto. Ellos estaban en conflicto con la verdad del Señor, con la verdad del Evangelio y con el camino del Señor. Y el apóstol estaba en conflicto de estas actitudes que tenían, así que tenía que enviarles una carta que les hiciera lastimar, fricción, problema y conflicto en sus corazones. Lo que quiere decir ahora el apóstol Pablo es que ahora ya no hay conflicto, sino que debido a su arrepentimiento, debido a que recibieron la palabra y cambiaron su forma de ser, entonces podemos seguir adelante el mismo camino. Ya no hay conflicto. Es un reflejo de la relación que tiene Dios con nosotros. Es un reflejo de que cuando nosotros caminamos mal, entonces hay una fricción, hay un conflicto y Dios no está de acuerdo cuando tenemos esto, tenemos aquello. Hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque entonces el Señor se mantiene en un impasse, ¿no? Simplemente no vamos a ir a ningún lado. Tienes esto, tienes este problema, te estoy diciendo que lo cambies, te estoy diciendo que mejores, que seas humilde y no quieres cambiar, entonces seguimos solamente en el mismo asunto. No puedo darte más, no puedo mostrarte más, no puedo llevarte más. Simplemente no cambies. Pero si cambiamos, si nos arrepentimos, si vienen todas estas cosas que menciona el versículo 11, que es celo, indignación, temor, ardiente afecto, vindicación y todas estas cosas vienen a nosotros y cambiamos nuestro parecer, entonces la relación se sana. La relación se sana y entonces el acuerdo continúa, la dirección avanza y seguimos nuestro camino por parte del Señor. Y el camino es un camino de afecto, es un camino de consolación, es un camino de misericordia, es un camino de bendición. Tomen en cuenta siempre esto. Dios no busca castigarnos, irritarnos, solamente estarnos llamando la atención. Hay tantas cosas y tantas cosas en la revelación de la fe. El problema es que muchos no reciben esto y no quieren esto precisamente porque existe ese conflicto. ¿Cuál es? No sé, pero lo tienen aparentemente.
Es el hecho de no querer cambiar, es el hecho de tener soberbia, es el hecho de tener indiferencia, no lo sé, no sé qué es, pero la línea del afecto con Dios no puede crecer, no puede desarrollarse y no puede ir mejorando. Tiene que ver con nuestras relaciones humanas, sí, tiene que ver con nuestras relaciones humanas, tiene que ver con nuestras relaciones personales, con nuestro amor hacia nosotros mismos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Recuerden que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no podemos pecar contra el propio cuerpo. Y el apóstol Pablo señala de que este pecado es bastante fuerte. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra nuestro propio cuerpo y por supuesto los efectos vendrán contra nuestro cuerpo mismo, entre cualquier otro efecto que pueda darse. Entonces, el verdadero creyente tiene que recibir la corrección y tiene que cambiar su camino. Dios irá de la mano con él, cambiando su camino, cambiando su parecer, cambiando sus pensamientos y, por supuesto, nutriéndole por medio de su espíritu, por medio de su palabra, por medio de la fe y por medio del mensaje de nuestro Salvador, por supuesto. Es cierto que llevará tiempo, es cierto que va a tropezar y es cierto que siempre estará ahí la misericordia, la bondad, la piedad del Señor, pero por eso es tan importante que a la palabra no le seamos soberbios, engreídos y que no nos apartemos. Cuando la palabra de Dios nos señala algo, cambiemos. Cuando la palabra de Dios nos dice que mejoremos en esto, hagámoslo, vamos a mejorar. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar el afecto, el amor, va a fortalecer el amor entre el creyente y Dios mismo, por supuesto. Puede darse también en la iglesia esto, por supuesto. La cuestión entre quienes, los ministros y los creyentes, el creyente que no quiere oír, pues el ministro no tiene mucho que hacer, en realidad. Por más que quiera hacer diferentes cosas es muy difícil, es muy complicado. Entonces, el creyente no es que se tenga que someter a una persona, no es que se tenga que someter a la persona que está al frente porque es más importante ni nada. Todos somos iguales, somos creyentes en Cristo. El don que yo pueda tener lo tengo para servicio a los hermanos, a los creyentes. Entonces, soy más un siervo, más que un dueño o algo así. No soy para nada eso, sino solamente soy un servidor. Ahora, ¿qué pasa? Que quien no se sujeta a Dios, de una u otra forma va a tener esa fricción en su relación con Él y lo que va a pasar es de que no pueden venir más cosas, más provecho, más bendición y más muestras de la misericordia y del amor de Dios hacia su vida. Hay que tener cuidado con eso, pues el daño es personal. Cada quien está afectándose a sí mismo, no está afectando a nadie más. Se está afectando a sí mismo y está afectando su vida y su relación con Dios. Es un caminar del creyente ir corrigiendo su camino. Esto es natural y no debe sorprendernos ni hacernos sentir mal. Ninguno es perfecto, ninguno está ya completamente sanado de la maldad de su mente, ni ninguna cuestión así. La iglesia no está llena de gente perfecta. em, Estamos en el camino de la perfección, eso sí es cierto, pero también depende de la decisión de cada quien. Depende de la